Para este equipo es un privilegio contar con su sintonía todos los sábados a través de Telefuturo Canal 23. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Como todos los sábados nos acompañan invitados especiales y en esta ocasión confirmamos nuestro compromiso de llevar a sus hogares información y educación jurídica. Recibo a un licenciado graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, oriundo del Distrito Municipal de Buenavista, Jarabacoa. Ha realizado varios cursos de especialización en los cuales se destacan posgrado en Derecho Civil, diplomado en Derecho Empresarial, Derecho Bancario, seminario sobre derechos de los mercados financieros, entre otros. También ha publicado artículos sobre negocios electrónicos y actualmente es profesor de legislación bancaria y legalización empresarial. Nuestra meritoria de esta noche pues ha tenido un intercambio con un país, ha participado en AFS Intercambios Culturales, por un año estudió en Viena y Austria. Fue voluntaria de AFS Participación para Facilitadores de los Campamentos y Talleres. También participó como pasante de la Coordinación de Educación Intercultural. En julio del 2012 fue a Japón como miembro de la delegación dominicana que representaría el país en el programa juvenil de intercambio y desarrollo que patrocina cada año el gobierno japonés. Conocemos más de ellos a continuación. Cada sábado a las 8 de la noche, pues Encuentro Jurídico se da el gusto, el privilegio de recibir a grandes invitados, los abogados más importantes, inteligentes, destacados y preparados de República Dominicana nos acompañan siempre y por eso es que esta noche es un privilegio para mí recibir en el set de Encuentro Jurídico al licenciado Víctor Escarramán Hernández. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno que verdad, acepta la invitación a Encuentro Jurídico. Ya he tenido el placer de ser su alumna y ahora pues ya nos vemos en este mundo de abogados y en este mundo de todo lo que son las leyes de República Dominicana y de verdad que muchas gracias por aceptar la invitación. Y yo me siento gratificado porque el hecho de que tú estés ahí es una prueba de que algo de la carrera, algo de la materia, del aula, te quedó y que lo está poniendo ahora al servicio de la sociedad. No, definitivamente cuando dimos legislación bancaria, ¿verdad? Por así abarcarlo, fue muy interesante para mí ver qué grande, qué amplio es el mundo de las tarjetas de crédito, ahora los delitos electrónicos, de todo lo que tiene que ver con el sistema bancario en nuestro país y que de alguna manera, pues ya cuando hablamos de delito en clonación de tarjeta de crédito, pues interviene en otros países. Por ejemplo, en una ocasión a mí me clonaron mi tarjeta de crédito y yo estaba en Estados Unidos. O sea, la estaba usando. Entonces, como se enganchan las legislaciones, ¿verdad? Para nosotros llegar a entender un poquito esto de las tarjetas de crédito y el sistema. Una breve reseña de cómo surge todo esto para a ver si podemos más o menos establecernos en la historia de las tarjetas de crédito del sistema. Tiene su origen en San Francisco, California, por allá por el 1914, cuando las grandes empresas que empezaban a descollar, las empresas petroleras del señor Rockefeller, Sí. Tú sabes que en ese tiempo las personas tenían que trasladarse a caballo y todavía no había desarrollado la industria del ferrocarril. Y entonces existían lo que se llamaban las diligencias, que era el correo que existía entre dos ciudades, entre dos comunidades. Entonces, había en el tema de las diligencias los foráneos o los asaltantes, que hoy le dirían atracos. ¿Qué pasa? Que a los empleados de las petroleras, a los empleados mineros, le pagaban su dinero y cuando se trasladaban de ese lugar a su casa, eran asaltados y le quitaban el dinero efectivo que le entregaban. Sí. Eso dio al traste que las empresas, sobre todo las empresas petroleras, decidieran buscar una forma
para evitar que tanto la diligencia donde se transportaba dinero y oro y también las personas fueran atracadas, o sea, que le fueran timadas y le quitaran su dinero efectivo. Entonces se idearon una especie de tarjeta, era una cartulina, y la cartulina, en un acuerdo con una empresa que todavía tiene su impacto y existe en la República Dominicana incluso, no sé si la puedo mencionar, Sí, claro, claro. que es la Western Union, que nace en San Francisco, California. Esta empresa hace un acuerdo con las compañías petroleras y entonces a las personas le entregan su dinero, perdón, no le entregan su dinero ya en efectivo, sino que le dan una tarjetita y estos cuando llegan a su lugar donde van a utilizar el dinero, reciben allí con la tarjeta el dinero en efectivo o lo utilizan en consumo, bienes y servicios, alimentación y cualquier otro servicio que deseen. Entonces, se fue formando ese sistema, esa forma de consumo, hasta que después los hoteleros de California vieron lo interesante que resultaba, también empezaron a utilizar el modelo. Esto fue ampliando su ámbito, fue ampliando su impacto en la economía de ese estado y después cayó en Nueva York y en otros estados que eran los que más tenían desarrollo económico en ese tiempo. Y entonces fue utilizándose así hasta que la tecnología, entonces, con el tema del Internet y la importancia, la trascendencia que tiene esto en el mundo y que trajo un gran impacto de tipo estratégico económico en la economía. Entonces, con la Internet se le fue dando una mayor amplitud hasta que hoy el mundo entero dispone y hace uso de este instrumento de pago que incluso no hay forma ya de que el mundo se desarrolle sin el uso de ese efecto. Licenciado, aprovecho para preguntarle algo importante. Lo he escuchado y dicen las personas, tal vez, la semana pasada tuvimos un invitado y hablamos más o menos, tocamos un poquito de este asunto de las tarjetas de crédito. Entonces, ¿puede en algún momento cambiar todo a nivel de que las personas solamente, bueno, de hecho yo conozco personas que no salen con un peso en efectivo nunca y usan su tarjeta de crédito? ¿Puede desaparecer? Dicen que puede desaparecer en algún momento lo que es el efectivo. ¿Puede suceder por utilizar tarjeta de crédito por un asunto de seguridad o un asunto de comodidad, tal vez también? Puede no, va a suceder así. En ese libro nosotros decimos que el cheque, que era otro de los instrumentos que utilizaban en aquellos tiempos, y el llamado cheque viajero, que se utilizó mucho aquí en la República Dominicana hasta los años 90, sobre todo de visitantes norteamericanos, canadienses y europeos, ya dejaron de tener uso y efecto precisamente por el impacto que tienen las tarjetas. Lo ha desplazado, ¿no? Claro, lo han desplazado y van a seguir desplazando. ¿Por qué? Porque tú, desde la habitación de tu casa, con un computador, puedes hacer pago, puedes hacer cualquier transacción, puedes hacer transferencia, puedes hacer cualquier tipo de transacción bancaria, evitándote el tema del consumo de gasolina, el tapón, un eventual asalto y cualquier otro daño o riesgo que implica la calle. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de seguridad que ofrece ese instrumento de pago y por eso es que ha tenido tanta importancia en el mundo entero. ¿Hay algunas razones existentes para el uso de la tarjeta de crédito en República Dominicana? Esas necesidades, ¿cómo se fue desarrollando República Dominicana en torno a ese tema? Porque siempre los países pequeños pues caemos en lo último, sí, por lo regular. Pero las economías pequeñas como la nuestra nos vemos arrastrados por el impacto de las grandes, en este caso Estados Unidos. Fíjate que como somos un país hermoso, cuya economía ya está basamentada en el turismo en la República Dominicana se empieza a desarrollar a final de los 60 y tuvo su época de empezar a florecer en el año 70. Los visitantes que venían al país
no sabían cómo utilizar, y por el miedo mismo a perder su dinero efectivo, cómo utilizar el tema de los cheques viajeros, que era el efecto que utilizaban en ese tiempo. Pero después llegaron al país personas con ese instrumento. Aquí no había forma, no había regulación, no había tecnología para manejar eso. Pero en ese tiempo existía lo que se llama una maquinita que le decían el planchado, que era con un voucher, una tarjetita y rastrillaban la máquina y dejaba inscrito, marcado todo lo que era la tarjeta. Información que sucede ahora también cuando pides algo a tu casa y lo pagas con tarjeta, hacen lo mismo. Entonces la gente firmaba el voucher y entonces ahí se efectuaba esa compra o ese consumo. Pero en el año 70, en la década de los 70 específicamente, los visitantes que llegaban a la República Dominicana exigían el uso de ese instrumento. Y las hoteleras, sobre todo las empresas hoteleras, no tenían forma de manejarlo. El presidente Balaguer entonces emitió un decreto que es el inicio de la regulación en la República Dominicana, y en ese caso la idea del decreto era que esas transacciones que implicaban recursos con moneda fuerte, dólar, fueran al Banco Central. Entonces, el Banco Central lo que tenía era un registro de las finanzas, de los ingresos de esa moneda que entraban al país. De ahí en adelante empieza el boom hotelero, el boom turístico y también el uso en la República Dominicana de ese instrumento de pago. De alguna manera, como todo en la vida, tiene un orden, tiene una organización, tiene un esquema. ¿Bajo qué condiciones ese régimen de tarjetas de crédito está regulado aquí en República Dominicana? ¿Qué instituciones intervienen? Sí, muy interesante. Según la Constitución de la República, la Junta Monetaria es el órgano principal del esquema jurídico en la estructura constitucional y legal del país. Luego de la Junta Monetaria está el Banco Central. Así sigue hasta la Superintendencia de Bancos. Aquí lo que ha sucedido es que después de ese decreto se ha manejado ese negocio, porque es un negocio impactante, pero es un negocio con resoluciones de la Junta Monetaria. Varias resoluciones se han emitido tratando de regularlo. Sobre todo la parte que tiene que ver con las tasas de interés, que es el punto más álgido y más delicado de todo ese engranaje económico. En la vinculación cliente-entidad bancaria se realizaba mediante un contrato. El contrato era una plantilla que se hacía donde las personas iban a una entidad bancaria, hacían una solicitud, llenaban su plantilla, la firmaban, la entregaban y la entidad entonces le hacía, como lo hace hoy todavía así, un análisis de crédito, y del análisis de crédito entonces se emitía la tarjeta. Pero posterior a eso se han venido emitiendo resoluciones que han ido encuadrando y han ido regulando cada aspecto de lo que es el negocio. La parte que te digo de la tasa de interés, por ejemplo, en el 2001 se emitió una resolución que trataba de regular específicamente el aspecto tasas. En el año 2006 se emitió un reglamento que se llama Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros. Ese reglamento les reconoce derechos y obligaciones tanto al usuario de las tarjetas como a la entidad bancaria que la emite. Pero eso está claramente vinculado con otro tipo de acuerdos, de negocio, y es que fíjate que todas las entidades bancarias utilizan una tarjeta, pero tiene una marca que es la que da la representación económica amplia. Sí. En este caso, por ejemplo, puede ser Visa, puede ser Mastercard, Diners Club, American Express, etc. Entonces, las entidades bancarias hacen unos acuerdos con esas grandes entidades porque esas son las marcas que le han dado mayor amplitud, mayor ámbito de aplicación y que la han mercadeado y comercializado en el mundo entero. Cuando los ciudadanos decimos, por ejemplo, el uso de la tarjeta de crédito es de alguna manera hasta
discriminatorio, difícil, es un abuso, tratan de robarnos los bancos y todo lo demás. Sabemos que hay personas que han tratado de hacer leyes para modificar el uso de la tarjeta de crédito y que de alguna manera pues el cliente tenga de alguna forma, ¿no? Una herramienta más fácil de obtener una tarjeta de crédito o de no pagar una tasa, ¿verdad? Elevada. ¿Qué hay de cierto en eso que dicen que abusan los bancos de los ciudadanos con relación a la tarjeta de crédito? ¿Será un mal manejo de nosotros como clientes o será tal vez el poder que tiene la banca? Yo diría que lo que falta es un poco de información. Sí. O sea, ni uno ni el otro. ¿Tú sabes por qué? Porque realmente tú puedes entender que haya una mala práctica de parte de una entidad bancaria donde no regule bien el tema de las tasas, pero el tema de las tasas, que es el punto más álgido, como habíamos comentado, siempre ha estado regulado porque en la República Dominicana tenemos otras leyes, tenemos normas, el Código Civil que establece la tasa consensual, la tasa convencional y la tasa contractual. Bien, pero también en la República Dominicana, con ese aspecto, hay una norma con el tema precisamente de los intereses, que no ya está limitado a ese aspecto, sino al ámbito de los créditos bancarios, como los préstamos. Y es una norma que viene de 1916 o 19, más específicamente, con la intervención de los americanos aquí hasta el 1924. Esa norma aquí se le llamaba como la norma o la ley de la usura. Esa norma fue derogada en la República Dominicana. Hoy, las entidades bancarias tienen la ley monetaria y financiera. El artículo 24 de la ley monetaria y financiera establece que las tasas se manejan de acuerdo a oferta y demanda, libre mercado, libre convertibilidad. Entonces, de ahí tú pudieras entender si las entidades bancarias están tratando de timar a los usuarios. Desde el 2001 a la fecha, como te decía, se han emitido varias resoluciones que tratan de regular ese aspecto. Y entendemos nosotros que como las entidades bancarias saben que los usuarios, los abogados, tienen el ojo puesto en ella por la trascendencia económica que manejan y que un abogado, por ejemplo, en una oficina puede entender que pudiera tener un buen caso en una entidad bancaria, entonces no creo que se vean arriesgadas a hacer una mala práctica so pena de verse envuelta entonces en un proceso judicial. Entonces, la gente lo que tiene que hacer, revisar bien, por ejemplo, esa resolución de la Junta Monetaria de febrero de este año, establece una normativa mucho más amplia que las normas anteriores que se habían emitido. Y en esa norma el usuario puede encontrar todos los aspectos que le pueden inquietar en el uso de la tarjeta, en el manejo, porque incluso en la parte del contrato y de las cláusulas de los contratos son revisados por la Superintendencia de Bancos. O sea, una entidad bancaria no se puede dar el lujo de entregarle a un usuario un contrato con una cláusula que puede ser impugnada por ante la superintendencia o por ante un tribunal. Entonces, por eso te hablaba de información. Hay otro punto. Antes la gente se quejaba en el tema específico del contrato del tamaño de las letras. Sí, que a eso íbamos. El reglamento de protección al usuario establece un mínimo en el tamaño de las letras en la computadora. Debe ser 10 o más, no puede ser menos. Eso pudiera ser, por ejemplo, una causa de sanción a una entidad bancaria. Las entidades bancarias no lo hacen. Le dan un contrato a una persona allá donde se establece toda la normativa, pero con la observación de que hay algunos aspectos de eso que las entidades bancarias no tienen forma de manejarlo porque están vinculadas a acuerdos que hacen con las marcas. Pero en ese mismo orden, licenciado, me va a permitir en este momento ir a una breve pausa comercial. Entonces, cuando retornemos, yo tengo una opinión y también vamos a avanzar un poquito acerca de ese tema de los contratos de adhesión que yo sé que la gente pues está esperando. Muy bien. Pausa y regresamos en breve. No se muevan.
Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Como siempre, invitados de lujo. En esta ocasión me acompaña el licenciado Víctor Escarramán Hernández. Conversábamos de temas interesantes y tengo dos preguntas, licenciado. Claro que ahora ya el tamaño de las letras pues es un poquito más grande. Sabemos que República Dominicana está muy delicada con los asuntos de tarjeta de crédito y los bancos, las entidades bancarias tienen miedo de entrar en conflictos con un cliente porque sabemos que aquí, no sé, de alguna manera hay un orden con eso, ¿no? Sí, ya se aumenta el tamaño, pero con relación a la cantidad de información que hay en un formulario de tarjeta de crédito o en un contrato, y también con relación a cómo debe el usuario interpretar lo que dice ese papel, ¿no hay alguna orientación, tal vez alguien así en el banco que te diga, mire, eso significa esto, esto y esto? No por lo regular busca un amigo o un abogado que lo interprete. ¿No han pensado en regular un poquito acerca de lo que es esa parte cuando tú solicitas una tarjeta de crédito o un contrato para algo? Sí. La ley monetaria establece, como es ley, es regulación. Y entonces obliga a las entidades bancarias a informar a los usuarios no solo de un producto de tarjeta, sino de cualquier otro producto. Y las personas que trabajan en servicio al cliente hacen las veces de asesores de los usuarios. Cuando una persona va a firmar un contrato, sea de préstamo o sea de tarjeta o de cualquier otro producto, las entidades bancarias, la persona que hace ese servicio, le informan, le explican a la persona qué es la obligación que ha contraído, cuál es la obligación de la entidad bancaria, cuál es la norma que contiene ahí, a qué se obliga, repito. Lo que pasa es que en el momento en que la persona recibe la tarjeta, lo que está pensando en el uso que le va a dar, en el crédito que tiene, en lo que va a comprar, en los servicios que va a obtener. Entonces, la gente no tiene, si se quiere, la inteligencia emocional en el momento para sentarse a leer. Hay gente que no lo lee, dice, no. Sí, yo firmo. Yo firmo. Cuando se retiran y después viene cualquier situación, cualquier conflicto, recuérdate que los abogados decimos que el contrato es la ley entre las partes. Entonces, la entidad bancaria va a sacar su contrato donde la persona ha establecido una firma, se ha establecido obligaciones. Entonces, la persona dice, pero yo no recuerdo que leí eso, no me lo dijeron. No lo leyó o usted no quiso escucharlo en el momento en que la persona trató de explicarle. Le estaba tratando de explicar, pero en el momento lo que quería era usar la tarjeta, salir rápido. ¿Entiendes? Entonces, es un problema realmente un poco complejo. Por eso te hablaba hace un rato de información, que la gente necesita mucha información. También las entidades bancarias utilizan mucho la información en el área de servicio y en los tarifarios. Los tarifarios contienen plantillas o contienen explicaciones de los productos, de todos los productos que las entidades bancarias. La misma ley monetaria obliga a las entidades a que tengan en plataforma brochures. Ahora tienen una pantalla donde le van explicando. Los anuncios de televisión también a veces te informan y te dan las pautas. La publicidad de televisión hace ese trabajo. Pero a veces la gente no se detiene a leer, porque recuérdate que nosotros somos una sociedad que le tenemos un poco de temor a la lectura, a los libros, a ir a la información. Y esa situación lo que nos trae inconveniente después. Realmente. Porque es que lo que la gente debe detenerse a buscar la información antes de solicitar un producto, antes de firmar un contrato. Antes de comprometerse. Porque después que se compromete, entonces no puede alegar ignorancia. ¿Qué sucede en este país en todos los sentidos? Diario. Que sí. Licenciado, hay un esquema manejado por el Banco Central, por el Banco de Reservas también, en otra parte, por la Junta Monetaria, por la Superintendencia de Bancos. Hay muchos estudiantes que nos están viendo y tenemos el deber de explicarles cómo se manejan esas entidades. No vamos a empezar como hacían en la universidad con nosotros, que nos ponían a diferenciar la Superintendencia de la Junta Monetaria con todo lo que hacen y esas características, pero podemos como englobar un esquema breve de lo que sería cada función de algunos de ellos, de qué hacen las personas allá, de cómo funcionan estas instituciones. La Junta Monetaria, su papel principal es el de establecer regulación. Lo hace por resolución, lo hace por reglamento. Para ser breve y, si se quiere, para que sea más entendible, de esa forma. El trabajo del Banco Central, según la ley, es establecer políticas.
políticas que deben seguir las entidades bancarias. Y el papel de la superintendencia es vigilar, supervisar. ¿Entiendes? Son tres funciones que lamentablemente, aunque tú me comentes la diferenciación, hay que hacerlo porque cada uno tiene su ámbito de aplicación, pero es la ley que ha establecido estos parámetros. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ya en la parte, por ejemplo, regulatoria, es la Junta Monetaria la que dice las cosas se van a hacer así, por ejemplo, con el tema de la tasa de préstamo, con el tema de la tasa de tarjeta, la forma de la contratación de un préstamo, la forma de establecer los riesgos. La Junta Monetaria establece esa normativa. El Banco Central, más adelante, lo que hace es, dice, bueno, yo estoy vigilante, estoy mirando y te estoy estableciendo, te estoy enviando esto para que lo apliques y lo observa. Y entonces la Junta Monetaria se encarga de vigilar, de mirar, de supervisar que las cosas se hagan tal cual establecieron los estamentos anteriores. No sé si eso te nutre y queda claro. Bueno, en este caso, sí, a mí, gracias a usted también y a Miriam Domínguez, a la profesora, ¿no? Ya esas definiciones, créame, que las tenemos muy claras porque hicimos mucho trabajo sobre eso, pero a mí más me interesa pues, que los estudiantes que nos están viendo sepan que hay una diferencia, que hay características que pueden ser similares, pero que de ninguna manera son iguales o siempre se trata de la misma forma. Claro. Entonces ya sí fue resumido y entendible, que es lo más importante. En todo caso, que lean, ¿verdad? Porque lean, que busquen la ley monetaria y financiera, exactamente, para poder informarse un poquito mejor. Licenciado Víctor, de alguna manera siempre es una pregunta obligada, el tema de qué tan importante o qué tan negativo es una persona por el hecho de querer tener crédito se involucra en un sinnúmero de compromisos con tarjeta de crédito, es decir, le tomo al banco tal, al banco tal, al banco tal, de alguna manera es bueno porque tengo un crédito, pero si no sé manejarme con esa tarjeta, pues puede ser un caos. ¿Qué le recomienda a usted, a toda esa gente que nos ve, a los usuarios con ese tipo de manejo? Ese es un tema trascendente. La persona que no sabe organizarse, organizar su vida, indudablemente que va a caer en ese círculo vicioso que tú estás mencionando. Sí. Las personas, cuando una persona tiene un nivel de producción, sea asalariado o sea en comercio, sea como empresario, en la forma que sea, tiene que organizarse mentalmente y de ahí mentalmente, financieramente, a saber qué puede tener. Como decimos públicamente, arroparnos hasta donde la sábana nos permita. Tú no puedes tener una tarjeta del Banco Popular, una tarjeta del Banco de Reserva, una tarjeta del Banco del Progreso, una tarjeta del BHD. Cuando tú ganas 5 pesos y sabes que cuando empiece a consumir va a sobrepasar tu nivel de consumo, porque en base a tu producción hay otros gastos que la gente hace, alimentación, vestimenta, medicina, etcétera. Entonces, el tema del monto, del costo que tú tienes en la tarjeta, si no sabe manejarlo, si no sabe adecuar tus gastos a tu nivel de producción, se te va a sobrepasar. Ahí viene la situación después, que cuando te ves avasallada por ese alto nivel de deuda, de obligaciones que tiene que pagar, que tiene que cumplir, las entidades bancarias indudablemente que van a hacer su gestión, la parte que tiene que ver con el cobro de un crédito. Y ahí vienen entonces las llamadas, los actos de alguacil, las demandas y otros. Y entonces la gente después se molesta, la gente después no le gusta que las entidades... Que lo llamen y le digan. Que lo llaman, pero entonces la entidad bancaria, incluso eso le obliga a la ley, no puede dejar el crédito así. Las entidades bancarias le buscan algunas formas para que la gente se adecue, una negociación, un acuerdo de pago, y hasta incluso te dan facilidades que te permiten renegociar una tarjeta, un préstamo, o sea, englobar todo tu crédito en uno solo, para que tú puedas salir de ese pantano financiero que está, que
que si no lo sabe manejar, no va a poder salir de ahí nunca. Bueno, pues ya saben todos los televidentes que de alguna manera hay que aprender a manejarse. Hay que porque organizarse. como te organizas con las cosas que utilizas, ¿verdad? O con tu forma de desarrollarte en la sociedad, también con la forma en la que tú vas a manejar tus recursos, que eso es un punto muy importante. Licenciado, vamos a una breve pausa y cuando retornemos hablemos un poquito acerca del contrato de adhesión, ¿le parece? Muy bien. En breve retornamos con mucho más de Encuentro Jurídico. No nos cambien. Regresamos. Continuamos con más del contenido de esta noche, licenciado. Muy de moda, muy comentado, por unos entendible, por otros no, el contrato de adhesión. ¿Cómo surge? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo sabemos cuándo es un contrato de adhesión? Vamos a empezar por el final. Ok, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Okay. Tú tienes un contrato de tarjeta, tú tienes un préstamo, tú tienes un servicio de energía, tú tienes un servicio de cable, de lo que sea, de teléfonos. Esos son normas todas con el criterio contractual por la vía de la adhesión. La doctrina jurídica con el contrato de adhesión mantiene puntos encontrados, desde los clásicos franceses hasta los juristas doctrinarios de hoy día, mantienen un criterio de unos reconocerlos, de otros no. ¿Por qué? Porque el contrato de adhesión tiene algunas cláusulas que son las llamadas cláusulas de limitación de responsabilidad, que son muy álgidas en el derecho, porque hay doctrinas que las aceptan y hay otras que las rechazan. Igualmente hay jurisprudencia que le dan valor y hay otra jurisprudencia que no. Entonces, esa es la situación dentro del punto de vista del derecho, pero hay un aspecto económico y es el que te comentaba. De todos esos servicios que nosotros contratamos, que las entidades que lo ofrecen no tienen otra forma, porque tú no le puedes dar a cada cliente, a cada usuario, un contrato diferente. Tiene que ser Imagínate el costo que implica y que una persona va a querer establecer las cláusulas y normas que él desea que se establezca en la regulación con el sistema del uso de una tarjeta. Y hay otro que quiere un contrato muy especial que él lo redactó en su casa tranquilamente para el uso de la energía eléctrica. Y hay otro que tiene un contrato de servicio de teléfono que él quiere que se lo firme y se lo acepten en la forma en que él entiende que debe ser. Fíjate que en la República Dominicana, en el sistema energético, en el sistema bancario, en el sistema telefónico, hay superintendencia en cada uno. Igual en el de seguro, y te puedo mencionar otras. Sí, sí. O sea, cada uno tiene esa entidad que es el orden que vigila y que trata de establecer la norma, la supervisión. Pero son los contratos que en el mundo entero operan, porque cuando compras un vuelo de avión es un contrato de adhesión. Cuando compras cualquier otro servicio que la entidad es la que dispone, es un contrato de adhesión. Entonces tú no tienes forma de presentarle y de ofrecerle a un usuario otra norma que no sea esa, por lo que te explicaba. A cada cliente, a cada usuario le vamos a dar un contrato. Ahora, si el contrato puede ser atacado, no, porque en el caso específico de la tarjeta, la superintendencia ha verificado y ha normado que los contratos, por ejemplo, ahora según la resolución reciente de la Junta Monetaria, que se estandaricen. Es decir, que el formato, puede ser que alguno tenga una cláusula, unas palabras más que otra, porque es un criterio de política interna de cada entidad, pero en la base central, en lo neurálgico del contrato, en el contenido, todos ya tienen un mismo criterio de redacción y un mismo criterio en la forma en que quieren regular al usuario. Sí, yo entiendo que cada empresa debe tener su esquema de cómo quiere manejar su política, pero
Yo creo que ese contrato de adhesión en muchas cosas, pues no lo comparto. No comparto aquella persona que no tiene ventajas económicas para contratar. Bueno, dicen algo que también es importante, como el chavo, como digo una cosa, digo la otra. Si usted no puede contratar, usted no está en las condiciones económicas, no lo haga, porque luego entonces le asume consecuencias que son definitivamente negativas para usted, aunque usted sabe que se abusa de eso y no me diga que no, porque es una realidad. O sea, eso lo sabemos todos. Entonces, de esa manera habrá que ver y tratar de ser objetivo y decir, bueno, si no me conviene firmar con una compañía de telecomunicaciones porque me ofrecen esto y después del año renuevas vas a renovar por 12 meses o 18 meses y bla, 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 bla. Ahí hay que hacer también su arreglito, porque a veces hay cosas que la economía no va bien y a veces tu economía cambia, aunque si se ponen a pensar en poner a todo el mundo en disposición de equidad y de lo que es justo, pues me imagino que sería un caos, ¿verdad? Sí. En base a lo que tú comentas de que no estás de acuerdo, está muy bien que tú tengas un criterio diferenciado, porque de eso es que vive el mundo y eso es lo que establece que cada uno tenga su propia forma de pensar. Fíjate que entre Luis Yoserán, Saleyes y Mazó había un conflicto en base a lo que es el contrato. Sí. Igualmente nosotros hemos visto que hay jurisprudencia que en una fecha o en una época se comportan o se expresan de una forma y en otra época se expresan de otra forma. ¿Cuál es el criterio? No sé si tiene que ver con un criterio de orden político, o si es económico, o si es de la forma de pensar de los jueces que en un momento dado opinan sobre él. Porque acuérdate que, por ejemplo, en la República Dominicana, como sucede en todo el mundo, la Suprema Corte de Justicia, sea por efecto de la edad de los jueces o por disposición política, van haciéndose cambios. Sí, y de ahí necesarios. Entonces vienen criterios, uno más moderno que otro, uno más clásico que otro, uno más vanguardista y así. Entonces, eso que tú expresas, eso está muy bien. Yo Y mucha gente lo hace también, pero yo pienso que el contrato tiene y contiene las cláusulas que regulan y que le dan al usuario las obligaciones, pero también le dan los derechos que debe en algún momento puede reclamar, pero también las entidades, tú sabes que por ejemplo en el caso de la tarjeta estamos hablando de crédito, estamos hablando de dinero, y para tú otorgar dinero, sobre todo un crédito que no se emite bajo el esquema de una garantía como sería un préstamo, sí. y eso requiere que la entidad refuerce un poquito más porque existe el nivel de riesgo. Y para ponértelo un poquito más extenso, existe el riesgo país. Esas agencias calificadoras de riesgo y esos organismos internacionales como el Fondo Monetario viven vigilando ese tipo de cosas. Sí. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que esos contratos se manejan de esa forma. No en la República Dominicana, en el mundo entero. Donde quiera que tú lo busques, así lo va a ver. Bueno, ventajas para unos y desventajas para otros, como todo es en la vida. Claro. ¿Usted se acuerda? En clase tratábamos hace 2 años, un tiempecito, Sí. hace mucho, fraude y por otro lado reclamaciones, que es la parte más interesante de todo esto, porque a la gente lo que le gusta es la parte real. Nos explicaba, que de hecho por eso tengo algo de conocimiento en el asunto de fraude de tarjeta de crédito y todo lo demás, toda la forma que tenemos ahora de dañar el sistema haciendo fraude, negativamente, naturalmente. Que si poniendo una maquinita y tú la pasas por una y la pasas por otra, entre otras muchas más. Vamos a refrescar un poquito la memoria, hablándole a todo el televidente de todo esto que engendra el fraude electrónico por una parte y que involucra a los bancos. En ese sentido, nos vamos a limitar a dos. A lo que se llama, que es lo que la gente más conoce, que es la clonación, y a otro que se llama phishing. Que es una especie, si lo tradujéramos, como pescador. En el caso de la clonación, lo que sucede en la actualidad, no en la República Dominicana, sino en todo el mundo, es lo que yo comento en el libro como una nueva forma delictual internacional. ¿Por qué? A la República Dominicana, por ejemplo, han venido personas de otras naciones, Venezuela, México, Colombia, Panamá, y hay otras, incluso de Estados Unidos, que aparentemente han hecho alguna especialidad en esta parte
porque son Terrible. expertos informáticos. Si se quiere, para que la gente lo entienda un poquito mejor, hackers. Entonces, ¿qué sucede con la clonación? La clonación es que en una tarjeta virgen te roban o te montan los datos, las informaciones que tú tienes en tu tarjeta y se la colocan a otros. La mayoría de los casos se comporta de esta forma. Tú tienes una tarjeta del banco X y utilizan el logo del banco Y para montarlo en tu tarjeta. Es decir, que cuando tú los atrapas, cuando los servicios de seguridad del Estado los atrapan, se encuentran con una tarjeta del banco X. Esa persona la atraparon en un cajero electrónico o en una tienda, en un negocio, haciendo un consumo y la tarjeta dice banco X. Cuando pasan la tarjeta, afecta el sistema del banco Y. Son expertos, sí. Y entonces esa situación es lo que ha dado al traste que la policía, los organismos de seguridad del Estado, incluso el sistema judicial y sobre todo la parte que tiene que ver con Procuraduría y Ministerio Público y después los jueces, hayan tenido también que adecuar su mente en el sistema de prueba en la República Dominicana a ese nuevo modelo de fraude. ¿Por qué? Porque cuando muchos de los fiscales y jueces se formaron, ese esquema delictual no estaba en vigencia, no estaba en uso. Pero de un tiempo acá, es decir, del 2000 más o menos hacia adelante, ha explosionado eso, traído del exterior, pero también ya aquí hay personas que son expertos en esa parte. Cada rato ya hacen así en casas, como el asunto de ir a las casas, que ahora no tengo el término, Dios, lo he olvidado. Hace poco tiempo, hace como aproximadamente 6 meses, pues un joven tenía en su casa como para clonar tarjeta, una máquina. Entonces hicieron... Troqueladora se llama. Troqueladora, exactamente. Entonces, aquí ya hay gente que en su casa tiene su propio negocio, pero para hacer cosas terribles. ¿Cómo es eso? Aquí sí se está regulando un poco, pero todavía no veo... Hace unos días atraparon a un italiano y a su esposa. Sí, que tenía un centro de producción de tarjeta en su casa, en una habitación. Pero eso no es él solo. Vienen de otros países, como te dije, y también hay dominicanos que se han especializado en eso. Sí. Entonces, eso afecta, está vinculado totalmente con lo que te mencionaba ahorita del riesgo país. Porque a mayor cantidad de riesgo, menos inversión. ¿Qué sucede? La otra parte con el tema del phishing, como te decía, son correos electrónicos. Tú sabes que ya no hay ser humano con un cierto nivel de conocimiento en la red o que tenga acceso a un computador que no utilice un correo electrónico. En este modelo es para afectar la tarjeta de débito. ¿Qué sucede? Que como tu tarjeta está vinculada a una cuenta, puede ser de ahorro corriente, tú depositas en tu cuenta una cierta cantidad de dinero y lo va a utilizar por un sistema de seguridad y para no usar un cheque o no ir al banco o no sacar efectivo, tú utilizas la tarjeta en un consumo. Entonces, esta persona te envían un correo electrónico, aparentemente de una entidad bancaria. Las entidades bancarias no hacen eso. Y te envían una plantilla donde te dicen que tú llenes tus datos ahí. Cuando tú llenas tus datos ahí, tú estás entregando tu información, tu vida financiera se la está poniendo en sus manos. A un desconocido. Con esos datos, entonces, fabrican una tarjeta de débito y van a un cajero electrónico porque tú le enviaste la clave. Sí. Y retiran el dinero que tú tenías. ¿Entiendes? Por eso te hablé que no íbamos a concentrar en eso, lo que son los más comunes. Exactamente. Los más comunes. De ahí entonces tenemos que ir, ¿qué hace el usuario cuando se ve afectado por uno u otro fraude? Bien. Bueno, las entidades bancarias hacen sus investigaciones internas. Te voy a hacer una observación y un paréntesis. Hay personas que hacen reclamaciones que no tienen valor o que no tienen justificación. Porque aquí tú sabes que hay gente que presta la tarjeta. Y la tarjeta debe ser como se utiliza la cédula. Es de uso exclusivamente personal. Pero aquí, por ejemplo, hasta a nivel de préstamo, hay personas que prestan su tarjeta. ¿Cómo? Cuando una persona tiene necesidad urgente, aparece un prestamista, necesito 2,000 pesos.
mira mi tarjeta, cuando me depositen en la cuenta, te puedes cobrar de ahí. Le dio la clave, pero la clave se va a quedar. Si no va y cambia la clave a la entidad bancaria, aquel se va a quedar con la clave. ¿Entiendes? Sí. Entonces, de ahí vienen las reclamaciones, que las reclamaciones la gente tiene que hacerla primero frente a la entidad bancaria. Si tiene copia de algo, la información, dónde sucedió, si fue que se la robaron, la perdió o cualquier otra situación, puede hacer una carta. Sin embargo, las entidades bancarias, por también decisión de la ley, tienen unos departamentos especiales de monitoreo. De monitoreo. Pero muy efectivos que son. Sí, porque se te llama y se te dice, mira, ve un consumo extraño de un monto que tú no acostumbras, realmente tú le estás haciendo. O en lugares tal vez que no acostumbras. O en lugares que tú no visitas normalmente. Eso es una revisión importante, un monitoreo importante que hacen las entidades para servirle al público y para evitar precisamente el tema de los fraudes. Sí. Entonces, te llevaba por el tema de la reclamación y entonces las personas deben hacer una cartita o ir personalmente a la entidad y plantear su reclamación frente al oficial de negocio que le atiende o de servicio al cliente y ahí expresa lo que sucedió. Entonces, la entidad, en base a eso, va a revisar lo que aconteció con ese caso. Si la persona no se siente todavía satisfecha con la respuesta que la entidad bancaria le da, tiene la opción de ir a la superintendencia a través de ProUsuario. ProUsuario es un departamento que también recibe reclamaciones. Lo que pasa es que las personas, si llevan la información correcta a la entidad bancaria y si han propiciado las copias de algo o la tarjeta no la ha prestado, la entidad bancaria hace su investigación y de la investigación lo que quisiera es servirle y dejar satisfecho al usuario, porque la entidad no se beneficia con un usuario que esté dando una información negativa de ella. De ella, exactamente. Sí. Eso, yo le digo que yo quisiera seguir hablando de la reclamación, porque hay muchas cosas más dentro de ese mismo tema. Entonces, usted tiene que comprometerse, porque ya lamentablemente hemos llegado al final de esta sección por la noche de hoy, a volver a Encuentro Jurídico para que esos temas que nos faltaron, esos datos tan importantes, pues lo podamos ver. ¿Se compromete? Más adelante. Más adelante, ¿verdad? Bueno, ahora bien, antes de despedir este segmento Encuentro, no, naturalmente que usted lo recuerda porque es su libro, ¿verdad? Sí, claro. Estudiamos con él, en la universidad yo lo pude adquirir, lo tengo. Usted, estudiante de Derecho, y si no lo es también, pues también puede optar por conseguir el libro de Víctor Escarramán, quien es el señor que me acompaña aquí, el licenciado, Tarjeta de Crédito y Responsabilidades que se derivan del contrato. Así que déjeme decirle que yo he tenido la oportunidad de leer muchas cosas interesantes, he aprendido mucho sobre todo esto de tarjetas de crédito. Entonces déjeme decirle cuánto, pues sabe que la gente se asusta por el grosor del libro, ¿verdad? Le digo cuántas páginas tiene. Y aprovecha para entonces informarles dónde lo podemos conseguir, dónde lo pueden conseguir quienes nos ven ahora. En la Jurídica Internacional, en Librería Cuesta, en la librería de la misma Universidad APET. Oh, sí, y hay muchas librerías, eso está a nivel nacional. Sí, 284, yo tengo el mío hace mucho, usted también tiene que adquirirlo porque de verdad yo le digo que va a aprender muchas cosas interesantes de tarjetas de crédito, que es lo que más abarca. Déjame comentar sí, que claro. La edición se está agotando, ya creo que queda muy poco. Y entonces cuando eso suceda vamos a hacer la revisión ya incluyendo la nueva normativa que la Junta Monetaria y la Superintendencia de Banco han establecido, que lo van a enriquecer bastante. Sí, yo sé que usted está escribiendo otro librito por ahí, eso. Pero yo más adelante te voy a dar. Ah, sí, el secreto bancario, algo así, parecido. Sí, estamos en esa lucha. Me interesa, me interesa. Bueno, a todos ustedes, pues vamos ahora a una breve pausa comercial. Cuando retornemos, una invitada meritoria con calificaciones excelentes y con muchísimo que aportar para todos los jóvenes que a continuación pues la van a conocer. Regresamos. Y en el segmento meritorio recibo a una jovencita muy capacitada, es muy hermosa, es una niña que está en el mundo del derecho y nos da la oportunidad de recibir en la noche de hoy en Encuentro Jurídico a Virginia Velázquez, con doble Z, Virginia. Sí. Explícame ese apellido porque no he logrado.
Realmente yo no sé explicar por qué. Pero Cranwinkel. Gracias, señor director. Cranwinkel, gracias. Cranwinkel. Cuéntanos, ¿tiene alguna descendencia holandesa? Sí, el apellido es de la frontera de Holanda y Alemania. Bien, Virginia, ¿estudias Derecho? ¿Hiciste un intercambio? Cuéntanos cuál fue tu experiencia, qué hicieron, qué te dejó como legado, qué te Bien, gusta. cuando yo terminé el colegio, en vez de decidir entrar directamente a la universidad, decidí vivir la experiencia de tener un año de intercambio. Entonces, con AFS Intercambios Culturales, que es la ONG que procura estos programas, me fui un año a Austria, a Viena. Estuve viviendo con una familia austríaca que me hospedó por el año completo. Tenía una hermana, mamá, papá, Sí, una familia. Sí, una familia. Y allá pues fui al colegio, conocí muchas personas. Fue una experiencia inolvidable. Uno dice que es una vida en un año y no un año de mi vida. Sí. Sí. O sea, que fue gratificante. Tu amigo Jason, que estuvo la semana pasada con nosotros también, hizo un intercambio y me cuenta que fue de mucho aprendizaje para él. ¿El derecho lo eliges por tu familia estudió derecho, alguien de tu familia, o simplemente deseaste estudiarlo porque te gustaba, por algo en especial? La verdad es que en mi familia no hay ningún abogado. Inclusive en mi casa a nadie le gustan los abogados. Entonces cuando yo decidí estudiar derecho bueno, todo el mundo me animó, pero la verdad es que todo el mundo se sorprendió. Y la verdad, yo no sabría decir por qué escogí derecho. Yo me motivé mucho con los modelos de las Naciones Unidas que hacían en el colegio y el SILA, y pues por ahí fui conociendo más qué era el derecho, que es más que lo que uno se imagina de un abogado picapleito, sino que tiene mucha profundidad, muchas ramas, exactamente. Virginia, de alguna manera tienes que estar inclinada por alguna de las ramas del derecho y vas a hacer maestría, o estás terminando, cuéntanos. Bien, pues la verdad es que yo todavía no sé en qué me voy a especializar. Yo he ido viendo las materias, me ha encantado mucho derecho constitucional, administrativo me fascina, el derecho de las obligaciones fue una materia preciosa, pero todavía no sabría decir qué es lo que quiero hacer. Yo prefiero terminar de ver las materias que me faltan este año y al final tomar mi decisión también de qué yo quiero con mi vida personal y cuál rama del derecho pues va a ir más acorde con mis preferencias. Sí, ¿en qué podrías tú aportarle a la juventud dominicana? Vamos a suponer, yo estoy estudiando Derecho por muchas razones especiales, no solamente el área de soy un profesional y voy a ganar dinero, etcétera. Hay un asunto social interesante, entre otras cosas. Tú vas a hacer tus aportes. ¿Te gustaría solamente estar litigando por una parte o estar en una oficina? ¿O quieres, por ejemplo, te gusta la política, te gusta la economía, te gusta la diplomacia? Algo que puedas más o menos combinarnos y que los estudiantes pues sepan que el derecho no es solamente lo mismo, civil o penal. Sí, pues la diplomacia me ha llamado mucho la atención, inclusive por eso fue que empecé a interesarme en el derecho, por el derecho internacional, público, más que otra cosa. Pero la verdad es que, no sé, yo creo que uno tiene que vivir cada experiencia. Ahora mismo yo estoy trabajando en una oficina de abogados, viendo cómo se maneja todo. Quizás, pues en lo adelante decide en algún momento irme por el sector público. La política es muy interesante, pero yo lo que siento que puedo aportar es una política a nuestro país mucho más política y menos proselitista, que sea una política inteligente y educativa, no tanto uno querer comparar a la gente con lo que tiene, sino con las ideas que tiene, precisamente. Hay un asunto con los valores y un asunto con cómo se está manejando la juventud dominicana. Tú eres joven, entonces entiendes que estamos viendo por un camino adecuado, unos, otros no. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué aportas tú? ¿Qué tú crees que debe hacer el Estado? Porque es una pregunta complicada y te entiendo, pero más o menos tú entiendes que falta, por ejemplo, en mi caso yo digo, más información para estudiantes, más información para jóvenes, saber dónde puedo ir a grupos que me orienten, que me ayuden si no tengo la solución en mis manos. Por ejemplo, esa sería una idea mía. En tu caso, la tuya sería. Yo diría que uno a veces quiere dejarle todo el trabajo al Estado y se mantiene de una forma muy pasiva. Y yo creo que lo que falta es eso, falta acción de parte del joven, falta que tomemos iniciativa de querer nosotros cambiar las cosas. Yo entiendo que hay un grupo de jóvenes universitarios que
pues que ve esa situación de su estado y que tiene los conocimientos y los recursos para hacer un cambio en la sociedad. Entonces esos son los jóvenes que tenemos que ponernos las pilas y empezar a trabajar para eso. Siempre se habla de que la juventud es el futuro, pero si nos mantenemos tan pasivos como siempre, entonces no va a haber un gran cambio. Yo diría que mi aporte sería eso. A mí me encanta trabajar con jóvenes, no solamente porque soy joven, Sí. yo creo que es algo que se mantendrá aún cuando no sea tan joven. Y yo lo que siento es eso, a los jóvenes les falta una dirección, les falta ejemplos de conducta. El problema está ahí, que no Sí. los hay muy pocos. Y los que hay no hacen tanta bulla como los que no. Exactamente. Entonces es precisamente lo que tenemos que hacer, buscar esos jóvenes, como esta iniciativa de tu programa, que es muy buena, esos jóvenes que son meritorios y que también están luchando por hacer un cambio y que esos, de alguna manera, que la sociedad los vea y que sepa que no todo está perdido y que hay un grupo de personas que se le están abriendo los caminos para que hagan el cambio. Ojalá así sea. Ojalá La verdad que sí. Yo te deseo, Virginia, muchísimos éxitos. Yo sé que lo tendrás, no, sin temor a equivocarme. Cada persona que viene a ese set tiene capacidades interesantes que tiene que explotar y que tiene que vivir. Te deseo muchos éxitos y, por supuesto, que lo compartas con nosotros y que sea de gran ayuda y de gran aporte para tu país y para ti, para tu familia, que supongo deben estar muy orgullosos. Sí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Gracias, Virginia. A ustedes, como siempre, su sintonía fiel es importante para nosotros. Trabajamos para llevarle cada sábado a las 8 de la noche a través de Telefuturo Canal 23, un trabajo realizado con mucha responsabilidad y educativo. La semana que viene regresamos con más del contenido de Encuentro Jurídico. Buenas noches.